Joaquín y Ana, dos nombres que, aunque no figuren con gran detalle en los evangelios, resuenan como un eco sagrado en la historia de la salvación. Fueron ellos, humildes y justos, quienes Dios eligió en su infinita sabiduría para dar vida a María, la mujer destinada a ser la madre del Salvador. Esta no es una historia común. Es una historia de fe inquebrantable, de oraciones que cruzaron los cielos y de un milagro que cambió el curso de la humanidad. Hoy vamos a adentrarnos juntos en la vida de Joaquín y Ana, descubriendo detalles ocultos, tradiciones antiguas y verdades espirituales que muy pocos conocen. Mientras muchos recuerdan a María con amor y devoción, pocos se detienen a pensar en el corazón puro que latía en sus padres. ¿Qué tipo de personas fueron? ¿Cómo vivieron? ¿Qué pruebas enfrentaron antes de recibir la bendición prometida? Esta es una de esas curiosidades religiosas que nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios teje su plan, perfecto en silencio, preparando los caminos de aquellos que cambiarán el mundo. En este viaje veremos que Joaquín y Ana no fueron simplemente figuras de paso. Ellos representan la esperanza perseverante, la fe que no desfallece, la promesa que se cumple en el tiempo divino, no en el humano. A través de sus lágrimas, sus súplicas y su amor incondicional, se gestó el escenario para la llegada de la que sería llamada bendita entre todas las mujeres. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque no solo vamos a conocer los detalles de esta historia jamás contada, vamos a sentirla, vamos a entender cómo las pequeñas vidas, las aparentemente insignificantes a ojos del mundo, son esenciales en el gran tapiz del plan de Dios. Y si te apasionan las curiosidades religiosas, te aseguro que este relato va a tocar tu alma de una manera profunda y transformadora. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal. Muchos que ven nuestros videos todavía no están suscritos y créeme, no querrás perderte las próximas revelaciones y curiosidades religiosas que vamos a compartir. Activa también la campanita para que no te pierdas nada. Joaquín y Ana no eran reyes, ni profetas, ni grandes generales. Eran gente sencilla, trabajadores humildes, profundamente enraizados en la fe de Israel. La tradición nos dice que Joaquín provenía de la ilustre casa de David, el linaje del cual habría de nacer el Mesías prometido. Ana, por su parte, pertenecía a la tribu de Leví, la misma de donde provenían los sacerdotes. Una unión bendecida no por los estándares del mundo, sino por la mirada atenta de Dios. En tiempos donde la esperanza parecía una llama débil que luchaba contra el viento del olvido, Joaquín y Ana mantenían su fe viva, alimentándola día a día con oraciones, sacrificios y actos de bondad. Son, sin duda, una de esas joyas ocultas de las curiosidades religiosas que, aunque discretas, sostienen el peso del plan divino. Vivían en una época difícil en que la opresión romana y la corrupción de las clases dirigentes ensombrecían el corazón de muchos. Pero Joaquín y Ana no se dejaron contaminar por el miedo ni por la desesperanza. Mientras otros se apartaban de la ley de Dios, ellos la abrazaban con más fuerza. No era raro ver a Joaquín ayudar a los pobres en secreto, dejando ofrendas en los templos, mientras Ana visitaba a las viudas y a los huérfanos, llevando palabras de consuelo. Eran esas pequeñas acciones, casi invisibles para el ojo humano, las que resonaban en los cielos. Y aquí, querido amigo, vemos una primera gran lección. A menudo, los grandes movimientos de Dios comienzan en los corazones más silenciosos y olvidados. Sin embargo, no todo era paz en sus vidas. Aunque eran amados por Dios y respetados por su comunidad, cargaban una herida profunda, la ausencia de hijos. En una cultura donde la fertilidad era vista como señal de bendición divina
y la esterilidad como una maldición o un castigo, Joaquín y Ana soportaban humillaciones, susurros maliciosos, miradas de compasión fingida. ¿Te imaginas la carga emocional? El dolor de cada celebración de nacimiento ajena, cada festividad familiar donde ellos no podían compartir la alegría de un hijo propio. Y sin embargo, no se endurecieron contra Dios. No permitieron que el dolor se convirtiera en amargura. En su lugar, su fe se volvió más fuerte, más pura, más ardiente. Este tipo de perseverancia es una de las curiosidades religiosas más hermosas y al mismo tiempo más olvidadas en nuestros tiempos. La historia de Joaquín y Ana nos enseña que la grandeza espiritual no siempre se manifiesta en milagros públicos o hazañas heroicas. A veces, la santidad florece en el terreno secreto de la fidelidad diaria. Cada oración rezada en lágrimas, cada acto de amor silencioso, cada esperanza mantenida contra toda lógica humana. Todo eso fue acumulándose en el cielo, preparando el terreno para el milagro que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras el mundo los ignoraba, Dios los miraba con ternura, sabiendo que de ellos nacería la más pura de todas las flores, María, la llena de gracia. Así que, si alguna vez te has sentido pequeño, invisible, irrelevante ante el mundo, recuerda a Joaquín y Ana. Recuerda que Dios no mide con las varas humanas. Él mira el corazón. Y cuando encuentra un corazón fiel, aunque sea en medio de la mayor oscuridad, lo eleva, lo honra y lo convierte en parte esencial de su plan eterno. Esta verdad, aunque sencilla, es una de esas curiosidades religiosas que nos transforma si la dejamos echar raíces en nuestra alma. La esterilidad de Ana no era solo un asunto médico o biológico. En 1901, aquellos tiempos, era vista casi como una sentencia social y espiritual. Para los hebreos, tener hijos era parte esencial del pacto con Dios. Era un signo tangible de su favor, de su bendición, de su promesa de multiplicar la descendencia como las estrellas del cielo. No poder concebir era considerado, en muchas comunidades, como señal de un pecado oculto o de una desaprobación divina. Aunque el corazón de Joaquín y Ana estaba limpio, aunque sus vidas eran un testimonio de fe viva, ellos llevaban sobre sus hombros el peso de la incomprensión y del juicio injusto de los hombres. ¿Cuántas veces habrán bajado la mirada al pasar por las plazas? ¿Cuántas veces habrán escuchado susurros a sus espaldas o miradas cargadas de compasión fingida? Son detalles que muestran la profundidad emocional de su prueba y que, dentro de las curiosidades religiosas, revelan cómo Dios purifica a sus elegidos a través del fuego de la humillación silenciosa. Imagínate cada festividad en Jerusalén, cada reunión familiar, cada día de mercado. Ver a las otras madres abrazar a sus hijos o a los padres orgullosos instruyendo a sus pequeños en la ley del Señor, debió de ser como una herida abierta en el alma de Ana. Pero lo más admirable es que, a pesar de todo, no permitieron que el dolor los alejara de Dios. Al contrario, su fe creció. Cada lágrima derramada en secreto era una oración. Cada suspiro al cielo era una súplica vestida de esperanza. Y así, en medio de la prueba, se fueron, transformando en vasos aún más dignos para recibir la gracia que estaba por venir. Esta resistencia silenciosa, esta capacidad de seguir creyendo contra toda esperanza, es uno de esos tesoros escondidos entre las curiosidades religiosas que pocas veces recordamos, pero que contienen lecciones de oro para nuestras propias batallas. Joaquín, como hombre justo, debió de sentir una presión aún mayor. En una sociedad patriarcal, la falta de descendencia recaía, en buena parte, sobre el varón. No, tener un hijo varón que heredara su nombre, que continuara su linaje, era una vergüenza pública.
Y aunque Joaquín sabía que Ana no era culpable, aunque la amaba con todo su ser, no podía evitar el dolor de imaginar su nombre extinguiéndose con su muerte. Cada visita al templo, cada ofrenda que llevaba, debía estar impregnada no solo de fe, sino también de un dolor callado que ofrecía a Dios como sacrificio vivo. Esa entrega silenciosa, esa fidelidad incondicional, constituye una de las curiosidades religiosas más impactantes de su historia. Cuando todo parecía perdido, ellos ofrecieron su dolor como un incienso agradable al cielo. Ana, por su parte, vivía una cruz interior que pocas mujeres podrían soportar. Cada vez que una joven casada anunciaba su embarazo, cada vez que una madre cargaba un bebé en brazos, Ana sonreía por fuera, pero su alma sangraba por dentro. Y sin embargo, no se volvió amarga, no culpó a Dios, ni permitió que el resentimiento echara raíces en su corazón. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, Ana repetía en su interior: Señor, en ti confío. Esa actitud, ese espíritu de entrega total incluso en medio del sufrimiento, es una de esas curiosidades religiosas que nos enseñan que la fe auténtica no se mide en los tiempos de abundancia, sino en las noches oscuras del alma. Así pasaron los años. Años de espera, de oraciones no respondidas, de esperanzas renovadas y aplastadas. Pero Joaquín y Ana no sabían que, en el cielo, Dios estaba preparando algo mucho mayor que un simple hijo para ellos. Estaba preparando el vientre que llevaría al Salvador en su seno. Cada lágrima, cada oración, cada acto de fe estaba siendo contado y guardado como perlas preciosas ante el trono celestial. Porque en el reino de Dios nada se pierde, y cada semilla de fe sembrada en lágrimas será cosechada en gozo eterno. Esta es una de esas verdades profundas escondidas entre las curiosidades religiosas que iluminan el sentido de nuestro propio dolor. Frente a tanta humillación y a tantos años de espera sin respuesta, Joaquín tomó una decisión que marcaría el inicio de un milagro. Movido por una fe ardiente y una tristeza profunda, decidió retirarse al desierto, alejarse de su hogar, de su ciudad y de todo aquello que le recordaba su dolor. No era un acto de desesperación rebelde, era un gesto de entrega total. Joaquín entendía que a veces, para escuchar verdaderamente la voz de Dios, es necesario alejarse del ruido del mundo. Así como Moisés subió al monte para encontrar al Altísimo, así como Elías se escondió en la cueva para escuchar el susurro divino, Joaquín buscó el silencio del desierto para abrir su corazón sin reservas. Y esta es una de esas curiosidades religiosas que atraviesa toda la Biblia. Los grandes encuentros con Dios suelen ocurrir en los lugares solitarios. Allí, bajo el sol abrasador y el manto de estrellas infinitas, Joaquín entregaba cada latido de su corazón a Dios. No llevaba quejas, no presentaba exigencias, solo lágrimas y plegarias. Día tras día ayunaba, oraba, suplicaba, no por orgullo personal, sino por el anhelo sincero de ver cumplida la promesa de la vida. Se dice que su oración no era simple ni superficial. Era una súplica profunda, nacida del fondo de un alma quebrantada, pero confiada. Y es que, cuando las palabras ya no bastan, cuando el dolor rompe todas las fórmulas humanas, es entonces cuando nuestras oraciones se vuelven gemidos que el Espíritu interpreta ante el trono de Dios. Este momento en la vida de Joaquín es una de esas curiosidades religiosas que nos enseñan que la verdadera oración nace cuando el alma está desnuda y rendida. Mientras tanto, Ana, en su casa, también elevaba su clamor al cielo. Aunque separados físicamente, sus corazones estaban unidos en la misma fe. Ana no sabía si Joaquín regresaría algún día. No sabía si volvería con buenas noticias o simplemente no volvería, pero no permitió que la tristeza la destruyera.
Cada día encendía su lámpara, preparaba su mesa y oraba como si la respuesta estuviera a punto de llegar. Esta fe persistente es otra de esas joyas escondidas en las curiosidades religiosas. La esperanza activa, que se mantiene firme incluso cuando todas las señales parecen indicar lo contrario. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Joaquín, solitario en el desierto, se volvió casi una figura fantasmal para su pueblo. Muchos lo consideraban un loco, otros se apiadaban de él. Pero Joaquín no buscaba la aprobación de los hombres. Él buscaba el rostro de Dios. Cada grano de arena bajo sus pies, cada estrella sobre su cabeza, cada soplo de viento seco en su rostro, se convirtió en un recordatorio de su pequeñez y de la grandeza de su Creador. En ese despojamiento total, en esa pobreza absoluta, Joaquín encontró la riqueza de la presencia divina. Y ahí, en el lugar más inhóspito, su oración rompió el silencio de los cielos. Finalmente, cuando el corazón de Joaquín estuvo completamente rendido, cuando ya no quedaba orgullo ni deseo humano, sino solo una fe pura y desinteresada, Dios envió su respuesta. Y no fue una respuesta cualquiera, fue una respuesta gloriosa, que llegaría a cambiar no solo su vida, sino la historia entera de la humanidad. En medio del desierto, en el momento más improbable, un ángel del Señor se apareció a Joaquín para anunciarle que sus súplicas habían sido escuchadas y que su esposa concebiría una hija destinada a una misión incomparable. Esta aparición es uno de los momentos más bellos entre las curiosidades religiosas, porque nos recuerda que Dios nunca olvida las lágrimas que sembramos en fe. Mientras Joaquín recibía la visita celestial en el desierto, Ana, en su soledad, no estaba olvidada. La fidelidad de Dios nunca deja un corazón fiel sin respuesta. En medio de sus oraciones diarias, quizás mientras encendía una lámpara o acomodaba la humilde casa vacía, Ana también recibió una visita que cambiaría su destino. Un ángel del Señor, resplandeciente como la aurora, se le apareció, no con palabras de juicio ni con reproches por su aparente esterilidad, sino con palabras de amor, esperanza y promesa. Ana, el Señor ha escuchado tu oración, le dijo el mensajero divino. Concebirás y darás a luz una hija bendita sobre todas las mujeres. Este anuncio se convierte en una de esas curiosidades religiosas que nos enseñan que Dios no olvida ninguna súplica, ningún suspiro de fe, aunque a veces su respuesta tarde en llegar. La Biblia está llena de momentos donde el anuncio de un nacimiento milagroso es entregado por un ángel, desde Abraham y Sara hasta Zacarías y Elizabeth, y por supuesto, María misma. Pero pocas veces recordamos que también Ana recibió esta promesa celestial. Su historia, aunque menos contada, forma parte de ese tejido divino donde la esterilidad humana se convierte en fertilidad espiritual. Cuando todo parece muerto, Dios trae vida. Cuando todo parece perdido, Él trae redención. Y así, Ana, que durante años fue mirada con lástima, ahora era elevada con una bendición incomparable. Este patrón de transformación, de la vergüenza a la gloria, es otra de esas curiosidades religiosas que revelan cómo Dios ama revertir las historias humanas para su gloria. Imagínate la escena. Ana, sorprendida, tal vez temblando de emoción y temor, escuchando de labios celestiales que no solo sería madre, sino que su hija sería especial, consagrada a Dios desde su nacimiento. No sería una hija común, destinada a la vida ordinaria. Sería una niña apartada para el cumplimiento de un propósito eterno, preparar el camino para el Redentor. En su corazón, Ana debió de experimentar un torbellino de emociones, gratitud, humildad, reverencia, y, como respuesta natural, prometió dedicar esa niña totalmente al servicio de Dios. Una promesa que,
como veremos más adelante, cambiaría la historia sagrada. Aquí encontramos otra enseñanza profunda dentro de las curiosidades religiosas. Cada bendición recibida de Dios demanda una respuesta de entrega total. Mientras tanto, en el desierto, Joaquín también recibía el mismo mensaje. Los ángeles, emisarios fieles del Altísimo, coordinaban en perfecta armonía los anuncios tanto al esposo como a la esposa. Esto no fue una coincidencia, sino una manifestación de la voluntad divina. Dios no trabaja a medias. Cuando decide bendecir, lo hace de manera completa, confirmando su palabra por múltiples testigos. Esta sinfonía celestial entre el cielo y la tierra, entre el desierto y la casa de Ana, es una de las curiosidades religiosas más hermosas. Cuando el tiempo de Dios llega, todo se alinea para cumplir su propósito. Y así, fortalecidos por la promesa divina, llenos de una nueva esperanza que ahora no era simplemente un deseo humano, sino una certeza celestial, Joaquín y Ana prepararon su corazón para recibir el milagro. No sabían aún todos los detalles. No conocían el alcance completo de la misión que esa niña llevaría sobre sus hombros. Pero sabían una cosa: Dios había hablado, y cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Así se gestaba, en el silencio de dos corazones fieles, el inicio de la historia más grande jamás contada, la llegada de María, la Madre del Salvador. Pasaron los meses y la promesa celestial comenzó a manifestarse en el cuerpo de Ana. Lo que antes era un vientre estéril, ahora se convertía en un santuario de vida. Cada movimiento en su interior, cada pequeño cambio en su cuerpo, era un recordatorio tangible de que Dios había cumplido su palabra. Ana, que durante tanto tiempo había vivido el dolor del vacío, ahora experimentaba la dulce plenitud de la esperanza. Y no era solo una esperanza personal, era una esperanza que resonaba en todo el cielo. Porque esta niña que crecía en su vientre no sería cualquier hija, sería la llena de gracia, la que rompería con siglos de espera para traer al mundo al Salvador. Esas verdades, aunque ocultas a los ojos del mundo en ese momento, forman parte de esas curiosidades religiosas que transforman la manera en que vemos cada detalle de la historia sagrada. El nacimiento de María no estuvo rodeado de los fastos que acompañarían a su propio hijo, Jesús, años después en Belén. No hubo coros celestiales manifestados públicamente, ni magos venidos del oriente, ni estrellas guías. Fue un nacimiento humilde, en el seno de una familia modesta, en una pequeña ciudad, lejos de los focos de poder. Y sin embargo, cada latido de aquel pequeño corazón recién nacido era como un tambor que resonaba en los cielos, anunciando que algo nuevo estaba comenzando. Los ángeles sabían quién era. Los santos del Antiguo Testamento, esperando la redención, sabían quién era. Y en la quietud de la noche, Ana y Joaquín, arrodillados junto a su hija, agradecían a Dios por el don inefable que se les había confiado. Se dice que desde pequeña, María mostró una pureza y una gracia que trascendían la naturaleza humana común. No era simplemente una niña buena, era una niña llena de una luz interior que irradiaba paz, ternura y sabiduría. Ana y Joaquín, conscientes del milagro que tenían entre sus brazos, la educaron en el amor de Dios desde sus primeros días. Cada palabra que le dirigían, cada enseñanza que le transmitían, era un eco de la fe viva que ardía en sus propios corazones. Y aquí encontramos una joya oculta entre las curiosidades religiosas. La grandeza de María no nació de la nada, sino que fue cultivada en el suelo fértil de una familia profundamente entregada al Señor. Pero Ana y Joaquín sabían que su hija no les pertenecía del todo. Recordaban su promesa. Dedicarían a María completamente al servicio de Dios. No la retendrían para sí mismos. No la protegerían de su misión
por un amor egoísta. La criarían con la conciencia de que, en el momento oportuno, tendrían que entregarla al templo, al servicio sagrado, como ofrenda viva a aquel que se las había confiado. Este acto de desprendimiento, de no aferrarse ni siquiera a lo más amado, es otra de esas lecciones poderosas que encontramos entre las curiosidades religiosas. Todo lo que Dios nos lo da para que lo administremos con amor, pero siempre con un corazón dispuesto a devolverlo si Él así lo pide. Así, mientras el sol seguía su curso sobre Israel y los imperios humanos continuaban sus luchas de poder sin sospechar lo que se gestaba en la sombra, en la humilde casa de Joaquín y Ana se preparaba una revolución espiritual. No una revolución de espadas ni de ejércitos, sino una revolución de gracia. La niña que jugaba en sus patios, que aprendía a rezar en sus rodillas, que contemplaba las estrellas desde su pequeña ventana, sería la puerta por donde Dios mismo entraría en el mundo. Y todo había comenzado con dos corazones fieles, dos vidas que dijeron sí al llamado de la fe, aun cuando todo parecía imposible. Desde el primer momento en que sostuvieron a María en sus brazos, Joaquín y Ana sabían que ella no sería una hija común. No podían quedarse con ella egoístamente. La promesa hecha ante el ángel, y más importante aún, ante Dios, ardía en sus corazones como un compromiso sagrado. Así que, cuando María aún era muy pequeña, tomaron la decisión más difícil de sus vidas: llevarla al templo de Jerusalén y ofrecerla al servicio de Dios. Esta práctica, aunque poco común, tenía raíces antiguas en las tradiciones del pueblo de Israel, donde algunos consagraban sus hijos como nazareos, apartados exclusivamente para el Señor. Y dentro de las curiosidades religiosas, pocos saben que María fue una de las pocas niñas consagradas de este modo tan radical. La entrega no fue un acto frío o mecánico, fue un acto de amor sublime. Imagínate a Ana vistiéndola con sus mejores ropas, peinando sus cabellos con ternura, conteniéndose para no llorar. Imagínate a Joaquín llevándola de la mano, mientras sus propios pasos parecían volverse de plomo por el peso de la emoción. Cada paso hacia el templo era un latido de renuncia, de confianza en que Dios cuidaría de su pequeña mejor que ellos mismos podrían hacerlo. Y cuando llegaron ante el altar, no entregaron simplemente a su hija, se entregaron a sí mismos una vez más, sellando su fe con la ofrenda más preciosa que tenían. Esta escena íntima, escondida entre tantas curiosidades religiosas olvidadas, nos habla de un amor tan grande que es capaz de dejar ir. María, aunque apenas tenía 3 años según la tradición, subió los peldaños del templo sin mirar atrás. Según los relatos antiguos, subió como una pequeña princesa espiritual, sin temor, sin vacilaciones, como si ya supiera en su alma que había sido llamada para algo mucho mayor. No lloró buscando regresar a los brazos de su madre. No dudó ante la inmensidad del lugar sagrado. Simplemente caminó hacia su destino, sostenida por una gracia que la envolvía desde antes de nacer. Este detalle, pequeño pero poderoso, se convierte en otra de esas curiosidades religiosas que iluminan la grandeza espiritual de María, aún desde su más temprana infancia. Desde ese día, María viviría en el templo, aprendiendo las Escrituras, formándose en la oración, purificando su corazón aún más de lo que ya era puro. Joaquín y Ana, aunque con el corazón roto por la separación, regresaron a casa con la paz de quienes han cumplido una misión divina. Sabían que, aunque no la verían crecer como cualquier padre vería a su hija, habían sembrado en la eternidad. Y esa siembra daría frutos que el mundo entero cosecharía. Esta entrega absoluta al plan de Dios, aún a costa del dolor personal, es una de las lecciones más profundas escondidas entre las curiosidades religiosas. Así,
Mientras otros padres soñaban con bodas, nietos y herencias terrenales, Joaquín y Ana soñaban con la gloria de Dios manifestándose a través de su hija. No buscaron fama, no buscaron reconocimiento, solo buscaron ser fieles. Y esa fidelidad silenciosa, anónima para el mundo, pero celebrada en el cielo, sería la piedra angular sobre la cual Dios edificaría el gran misterio de la encarnación. Es fácil pasar por alto a Joaquín y Ana en la vasta historia de la salvación. Sus nombres apenas se mencionan en las escrituras canónicas, y sin embargo, su papel fue esencial, porque en los planes de Dios no solo cuenta el resultado final, sino también el proceso, el terreno donde esa semilla divina puede germinar. Joaquín y Ana fueron ese terreno fértil, esa tierra bendita donde la pureza de María pudo echar raíces. Dentro de las curiosidades religiosas más profundas está esta verdad. Dios escoge cuidadosamente el corazón donde sembrará sus mayores milagros. La vida de Joaquín y Ana nos recuerda que para que grandes propósitos de Dios se cumplan, es necesario primero forjar vidas escondidas en la fe y la obediencia. No fueron guerreros ni reyes, no realizaron milagros visibles ni predicaron a multitudes. Su heroísmo fue silencioso: confiar, esperar, orar, amar, incluso cuando todo parecía perdido. Y en este silencio, en esta constancia invisible, Dios encontró un lugar perfecto para obrar su más grande prodigio. Si hoy veneramos a María como la llena de gracia, no podemos olvidar que esa gracia se cultivó primero en el seno de una familia santa. Esas conexiones invisibles forman parte de las curiosidades religiosas que enriquecen nuestra fe. Además, Joaquín y Ana son un ejemplo eterno de la importancia de la familia como escuela de fe. En un mundo moderno donde los valores familiares se ven tantas veces amenazados, su testimonio resuena con fuerza renovada. No se necesita ser perfecto a los ojos del mundo, basta con ser fiel a los ojos de Dios. Joaquín y Ana enseñan que la mayor herencia que podemos dejar no es material, sino espiritual: formar hijos que amen a Dios con todo su corazón. Este principio, aunque sencillo, se ha convertido en uno de los pilares más olvidados, y redescubrirlo es una de las curiosidades religiosas más urgentes de nuestros tiempos. También es importante recordar que Joaquín y Ana fueron, en sí mismos, una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. A través de ellos, Dios mostró que escucha a los pequeños, que honra a los humildes, que no se olvida de los que perseveran en la fe. Fueron puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y el cumplimiento. Aunque sus vidas parecieran insignificantes a ojos del Imperio Romano o de las élites de Jerusalén, a los ojos del cielo eran gigantes de la fe. Por todo esto, no es de extrañar que la tradición cristiana, desde los primeros siglos, haya venerado a Joaquín y Ana como santos. Y aunque sus historias no estén ampliamente detalladas en la Biblia, su legado espiritual ha sido transmitido de generación en generación, recordándonos que en el tejido de la salvación no hay hilos insignificantes. Cada vida fiel, cada acto de amor, cada sacrificio oculto contribuye a la gran obra de Dios en el mundo. La historia de Joaquín y Ana, aunque antigua, sigue resonando con fuerza en nuestros días. ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida, de su fe silenciosa y de su entrega total? La primera gran enseñanza es la paciencia en la espera. En un mundo donde todo parece ser inmediato, donde la impaciencia domina nuestros corazones, Joaquín y Ana nos recuerdan que las promesas de Dios se cumplen en su debido tiempo, no en el nuestro. No fueron meses ni años de espera, fueron décadas de oraciones persistentes, de lágrimas escondidas, de confianza renovada cada amanecer. Esta virtud, tan olvidada hoy, es una de esas
Preciosas curiosidades religiosas que necesitamos redescubrir para mantener viva nuestra fe. Otra lección profunda es la del amor desinteresado. Joaquín y Ana no buscaron a María para sí mismos. No vieron su llegada como un trofeo personal. Desde el primer momento, supieron que su hija pertenecía a un plan mayor y estuvieron dispuestos a renunciar a su propia felicidad para cumplir la voluntad de Dios. En tiempos donde el individualismo y la búsqueda de gratificación inmediata reinan, su ejemplo brilla como un faro. El amor verdadero implica entrega, sacrificio y a veces renuncia. Esta entrega radical, escondida entre las curiosidades religiosas más sublimes, nos muestra que la verdadera grandeza se alcanza no reteniendo, sino entregando. La fe de Joaquín y Ana también nos enseña que nuestra valía no depende de lo que poseemos ni de cómo nos ven los demás, sino de cómo respondemos al llamado de Dios en nuestra vida. Ellos fueron despreciados por su esterilidad, pero exaltados por su fidelidad. No cambiaron el mundo con espadas ni discursos grandilocuentes, sino con la constancia de su fe diaria, y así nos recuerdan que cada pequeño acto de amor y de fe, aunque pase desapercibido en la tierra, resuena con fuerza en el cielo. Esta es otra de esas curiosidades religiosas que debemos llevar grabadas en el corazón. En el reino de Dios, lo pequeño es grande. Un aspecto que no podemos olvidar es el poder de la oración perseverante. Joaquín y Ana no oraron una vez y se rindieron. Oraron sin cesar, creyendo en lo invisible, confiando en el carácter de Dios más que en las circunstancias visibles. Su historia es una invitación para nosotros. Cuando parezca que el cielo está en silencio, no dejemos de clamar. Cuando las promesas tarden en cumplirse, no soltemos la mano de Dios. Esta actitud, que parece sencilla, es en realidad una de las curiosidades religiosas más poderosas para quien desea vivir una vida espiritual profunda y fecunda. Finalmente, la vida de Joaquín y Ana nos enseña a vivir con una perspectiva eterna. Ellos no buscaron recompensas terrenales, su mirada estaba puesta en las promesas eternas, y eso les permitió atravesar el dolor, la humillación y el sacrificio con una alegría profunda, porque sabían que su historia era parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Así también nosotros, al enfrentar nuestras pruebas, debemos recordar que formamos parte de una historia eterna, tejida por las manos amorosas de Dios, donde cada lágrima y cada acto de fe tienen un valor incalculable. Aunque los evangelios canónicos mencionan poco sobre Joaquín y Ana, existen numerosas tradiciones y escritos antiguos que enriquecen su historia. Uno de los documentos más antiguos que habla de ellos es el Protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo que, aunque no forma parte del canon oficial de la Biblia, fue muy respetado por las primeras comunidades cristianas. Este escrito nos ofrece detalles fascinantes, como el voto de dedicación de María al templo desde su infancia, una de esas curiosidades religiosas que ha influido enormemente en el arte y la devoción cristiana a lo largo de los siglos. Otra curiosidad poco conocida es que, en la tradición cristiana oriental, Joaquín y Ana son venerados con un profundo respeto, celebrándose su fiesta el 9 de septiembre en el calendario litúrgico. En Occidente, especialmente en la Iglesia Católica, su fiesta se celebra el 26 de julio. Son considerados patronos de los abuelos, lo cual tiene mucho sentido si pensamos que gracias a ellos, el plan de salvación pudo avanzar a través de la maternidad de María. Esta asociación moderna, una joya entre las curiosidades religiosas, nos invita a valorar la sabiduría y el amor de las generaciones mayores. También se dice que Joaquín y Ana fueron personas de considerable piedad y caridad. Según algunas tradiciones, Joaquín repartía 1/3 de sus bienes entre los pobres, 1/3 al templo y vivía con el tercio restante. Este estilo
de vida, aunque drástico a los ojos contemporáneos, nos habla de una generosidad radical que refleja el espíritu de los verdaderos amigos de Dios. Esta devoción práctica es otra de esas curiosidades religiosas que nos inspira a vivir una fe que no se queda en palabras, sino que se traduce en actos concretos de amor. Otra tradición muy interesante sostiene que el hogar de Joaquín y Ana estaba en Jerusalén, cerca de la piscina de Betesda, lugar que luego sería conocido por los milagros de sanación en tiempos de Jesús. Esta cercanía simbólica entre el lugar de sanación y el hogar donde creció la Madre del Salvador nos invita a ver la historia sagrada como un tejido donde todo tiene un significado más profundo. Esta conexión es otra curiosidad religiosa que alimenta nuestra imaginación espiritual y nos permite contemplar la mano invisible de Dios en cada detalle. Finalmente, no podemos olvidar que a lo largo de los siglos, innumerables templos, iglesias y santuarios han sido dedicados a Joaquín y Ana. Desde Tierra Santa hasta Europa, América y otras partes del mundo, su testimonio ha cruzado fronteras y culturas, recordándonos que la santidad no conoce límites de tiempo ni espacio. Honrarlos es reconocer que incluso las vidas aparentemente más silenciosas pueden convertirse en pilares eternos en el edificio de la fe. La historia de Joaquín y Ana no es solo un recuerdo piadoso del pasado. Es una luz encendida que sigue iluminando los corazones que buscan a Dios con fidelidad. A través de su vida, aprendemos que la verdadera grandeza no siempre es reconocida por los hombres, pero sí es eternamente celebrada por el cielo. Su camino nos enseña que la fe, la paciencia, la entrega y el amor incondicional son los cimientos invisibles sobre los cuales Dios construye sus obras más grandes. Entre tantas curiosidades religiosas que hemos explorado hoy, esta quizás sea la más impactante. No importa cuán pequeños o insignificantes podamos parecer, si permanecemos fieles, somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Joaquín y Ana fueron la tierra buena que acogió la semilla de la pureza. No buscaron aplausos ni reconocimientos. Su único deseo fue ser fieles al llamado divino, aunque ese llamado implicara dolor, renuncia y silencios prolongados. Y sin embargo, en esa fidelidad silenciosa, en esa perseverancia escondida, prepararon el camino para el mayor milagro de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Pensar en esto debería llenarnos de esperanza y de reverencia. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestras pequeñas batallas, estamos colaborando silenciosamente con el plan eterno de Dios sin siquiera darnos cuenta? Hoy, mientras meditamos sobre la vida de estos santos esposos, somos invitados también a reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Estamos dispuestos a confiar como ellos confiaron, a esperar como ellos esperaron, a entregar a Dios no solo nuestras alegrías, sino también nuestros dolores más profundos? Las curiosidades religiosas que rodean a Joaquín y Ana no son simplemente datos históricos, son invitaciones vivas a entrar en una relación más profunda y sincera con nuestro Creador. Y es que su historia no terminó con el nacimiento de María. De alguna manera continúa en nosotros cada vez que elegimos la fe sobre la duda, el amor sobre el egoísmo, la esperanza sobre la desesperación. Cada pequeño acto de fidelidad, cada oración ofrecida en silencio, cada sacrificio abrazado con amor, prolonga su legado y lo hace presente en nuestro mundo herido y necesitado de santos anónimos. Así que, querido amigo, no pienses nunca que tu vida es pequeña a los ojos de Dios. No subestimes el poder de una oración dicha en secreto, de una lágrima ofrecida en silencio, de un sí pronunciado en la oscuridad. Joaquín y Ana también comenzaron así, y mira hasta dónde llegó su fidelidad. Quédate conmigo, porque ahora, al cerrar este video,
quiero invitarte a reflexionar aún más profundamente sobre el legado que tú también estás llamado a dejar. Ahora quiero saber de ti, ¿qué enseñanza de la vida de Joaquín y Ana tocó más tu corazón hoy? ¿Fue su paciencia, su fe, su entrega silenciosa? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, porque leer tu experiencia también enriquece nuestra comunidad de fe. Si este video tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias y curiosidades religiosas que seguimos descubriendo juntos. Tu suscripción nos ayuda a llegar a más personas con mensajes que transforman. Y si quieres seguir profundizando en las maravillas ocultas de la historia sagrada, no te pierdas el próximo video que aparecerá aquí en la pantalla. Te prometo que será una nueva revelación para tu vida espiritual. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te habló Valentino. Que Dios te bendiga y hasta pronto.